Hoy venimos a presentar el informe 2014. En primer lugar, explicar que esto no hubiese sido posible si no hubiésemos contado con el trabajo de mucha gente que fue a hacer la encuesta, que fue elaborar la muestra, que fue después descodificar toda la información que iba llegando de los encuestadores, y eso estuvo a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales. En particular estuvo a cargo de sus dos responsables, los que estuvieron a cargo de esta encuesta, Eduardo Bottinelli y Miguel Serna. También explicar que lo que vamos a dar y lo que está en el libro es producto de 2.370 encuestas, 1.000 encuestas realizadas en Montevideo y 1.300 en el interior. Que la encuesta tiene una confiabilidad del 95% y un margen de error estadístico de más o menos 2,2%. Esto es lo puntual, lo que hay que decir siempre que se hace una encuesta y que sacamos un informe y un análisis de esa encuesta. El equipo que elaboró esto, el equipo es Rosario Radakovich, de la Facultad de Comunicaciones, que integra el observatorio desde hace mucho tiempo, Débora Duarte y Luisina Castelli, de la Facultad de Humanidades. Contarles que fue mucho el trabajo, porque los datos eran cuantiosos y porque apasionaba a medida que íbamos haciendo los capítulos en los cuales ustedes van a ver que está dividido el libro, y nos apasionaba la información que surgía y que hubiésemos necesitado más tiempo para sacarle más jugo a todo lo que había. Pero bueno, ya se hará por otros medios, publicando de otra manera. Pero nos apasionaba realmente porque habíamos incluido preguntas nuevas, porque manteníamos las bases, las básicas, debido a que teníamos que comparar. Ahora tenemos información 2002, 2009 y hoy 2014. Y eso hacía que el análisis fuera extremadamente rico, complejo y que nos pidiera más tiempo. Contar también que somos personas y tenemos una vida, y que esa vida implicó que, ni bien terminado el libro, cuando ya estaba corregido, estaba diseñado, cuando, bueno, podíamos decir, está listo, nació Valentín, el hijo de una de las colegas que integró el equipo, de Débora Duarte, y que para nosotros fue una alegría, porque el niño esperó a que el libro estuviera terminado. Eso es maravilloso. Para un equipo integrado por mujeres, eso es maravilloso. Pero también tuvo fiebre y se enfermó Romina, la hija de Rosario, en la mitad del informe, y eso también complicaba. Somos personas, y eso también queremos transmitirlo. Ustedes tienen en sus manos mucho número, mucha interpretación, tienen en sus manos una información muy vasta sobre diversos consumos y también sobre preguntas de cómo nos vemos, nos seguimos viendo, nos continuamos viendo o nos queremos ver en un futuro los uruguayos. En este informe, si hubo algo que marcó, que nos señaló como investigadoras la importancia en los cruzamientos, fueron justamente las variables. Ustedes saben que cuando se analiza una encuesta, el cruce de variables es inevitable. Sexo, edad, nivel educativo, nivel de ingreso. Esto permitió observar, corroborar a lo largo de la secuencia de los 3 informes que ya se vienen realizando, cómo hay por momentos en determinados consumos brechas que pueden estar dadas por género, que pueden estar dadas por el nivel educativo, no tanto por los ingresos, que si se quiere es lo que pesa menos, sí el nivel educativo, en los diferentes consumos y hasta en la forma en que tenemos de opinar los uruguayos, y también, obviamente, la edad. Cómo el tema generacional está presente, y ustedes lo van a poder observar, muy presente, y cómo nosotros podemos sacar con agudeza, con fineza de la información, un poco la postura, las opiniones y el consumo de los jóvenes, de nuestros jóvenes. Pero también ver un poco, dentro de las diferentes preguntas y las categorías que se estudiaron, cómo se comportan las mujeres y los hombres, y los vacíos de repente que ahí se plantean y por qué. Y eso nos lleva a querer seguir investigando. Pero también tener en cuenta de que comparativamente
tenemos que tener presente que los consumos nosotros los podemos medir, bueno, con qué frecuencia va al teatro, con qué frecuencia va a un espectáculo de danza. Yo lo puedo comparar y la comparación a mí me enriquece, pero también yo tengo que interpretar y explicar los momentos en que fue hecho el informe en cada año y explicar por qué subieron tanto en determinado momento, se mantuvieron algunos, levemente bajaron otros y otros subieron. Y acá está un poco lo que Hugo decía al finalizar. Subió la lectura. Y eso fue un dato alentador. Y eso fue un dato que llamó la atención al equipo y a los medios que también nos escucharon el primer día cuando traíamos esta noticia. La lectura había bajado en el 2009 y subió. Y subió de manera muy interesante, digo, sin ir a los números puntualmente, porque hay una mayor lectura de los jóvenes y ahí hay que ver con agudeza qué significa esto. Ha aumentado relativamente con respecto a Montevideo la lectura en el interior del país. La lectura es femenina, leen mucho más las mujeres que los hombres, eso es nítido, claro, creo que además es algo universal, no es una característica uruguaya. Pero por otro lado, como el nivel educativo pesa y pesa mucho. Y en lectura, como lo tomamos como un capítulo aparte, que lo trabajó Débora Duarte, digo, tenemos que a menor nivel educativo y a menores ingresos ha aumentado la lectura. Y acá creo que tenemos un desafío como equipo en averiguar por qué ha sucedido esto. Y si los planes que el propio Ministerio de Cultura ha implementado a nivel de los liceos, fundamentalmente los adolescentes, porque nosotros empezamos esta encuesta y encuestamos a partir de los 16 años, por lo tanto no vamos a tomar en cuenta la niñez, están de alguna manera incidiendo en este aumento de la lectura, que es leve, pero que del 2002 al 2014 aumenta, va en ascenso. Y son buenas noticias. Cuando se dice que el libro muere, o cuando mucha gente cree que los libros muerden, digo, este informe da este tipo de dato que es a tener en cuenta, que es analizar. Son más leídos los autores nacionales, comparativamente a los otros años. Esto habría que ver también si es un tema, como lo mencionaba, que lo había llamado la presidenta o directora de la Cámara del Libro, si es debido, y acá requiere de un análisis más profundo, si es debido justamente a la oferta editorial, a que ahora los uruguayos publicamos un poco más, ¿no?, que hace tiempo atrás. Es decir, una serie de datos que surgen y que piden explicación, pero que existen y que están. Digo, lo mismo sucede de alguna manera con la música que siempre es nuestro talón de Aquiles, la que parecería ser que los resultados no gustan mucho, porque el folclore se sigue manteniendo en primer lugar, tanto en Montevideo como en el interior. Pesa más en el interior, pero en Montevideo también obtiene el primer lugar. Y en segundo lugar, el rock. Y ahí, digo, eso de... digamos, los uruguayos nos mostramos por momentos poco diversos en nuestros gustos culturales, pero eso también depende del corte generacional. Los jóvenes quizás un poco más, mantenemos determinada, digamos, gusto por géneros tradicionales, como puede ser el folclore, tango, típica. Digo, no mostramos, por supuesto, en el otro extremo, el rock, digo, pero mostramos también un gusto por la cumbia, y ahí viene la diferencia, digo, que no podemos entender lo mismo y que de repente se nos ha planteado si nosotros podemos entender tropical, salsa y cumbia, y no es lo mismo, pero jugamos en el informe de una manera de que el lector pueda entender cómo el tema de la música a veces hay que mirarlo y a veces hay que leerlo y hay que entenderlo, pero lo cierto es que sigue siendo el folclore el primero de los gustos musicales. Lo mismo que en la lectura, la poesía sigue ocupando un lugar importante. Cuando se nos decía de repente, hace dos informes atrás, de que el uruguayo no era consumidor de poesía. Predomina también el préstamo de los libros, pero también la compra
de la música. La música fundamentalmente no predomina el préstamo de los CD, sino de el regalo, la compra, no tanto el bajar de internet, por lo menos no salió tan alta. Con respecto a, abreviando, ¿no? Digo, porque es mucho lo que hay y ustedes lo van a leer y lo van a poder analizar y van a poder sacar sus propias conclusiones. El cine, que sale muy interesante, que se hicieron preguntas nuevas, digo, fundamentalmente tratando de rescatar cómo los uruguayos veíamos al cine nacional, cómo si íbamos. Hay un alto porcentaje de gente que ha ido a ver películas al cine, de cine nacional, pero predominantemente el cine nacional se ve por televisión, ese es un dato fuerte. Digo, también el tema de, dentro de lo que ve la gente, qué es lo que le gustó más, y pusimos opciones de películas, en concreto uruguayas, y en primer lugar salió El baño del Papa. Fue una pregunta abierta, por lo tanto una pregunta espontánea, absolutamente, no con categorías hacia los encuestados. Y llegamos de alguna manera, a la televisión. Con respecto a la televisión se hicieron muchas preguntas, tratando de entender, digo, un poco lo que espera la gente de la televisión, cómo ve la gente la televisión, cómo ve la producción que hay en la televisión. Hay una aceptación, hay de alguna manera una especie de aceptación de que, bueno, de que la programación es buena, digo, pero lo que sí se reclama son programas de ficción nacional, se reclaman programas de humor, se reclaman programas infantiles y programas culturales. Es lo que por lo menos los encuestados así manifestaron. De igual manera, digo, que lo nacional esté más presente en la televisión nuestra. Y pasamos a Internet, que es lo que sube, lo que siempre sube, lo que amplía, digamos, esta visión de los consumos, lo que siempre vamos a buscar, digo, hasta con cierta expectativa, a ver cómo ha sido el tema de Internet durante estos años, en qué modo la gente accede más a Internet o accede menos. Y acá nos encontramos con que fundamentalmente el uso que se le da no es tanto para el uso de Twitter, Facebook, sino fundamentalmente y en primer lugar para comunicarse a través de los emails y el chat. Esta es una cosa, digo, también para tener en cuenta. Cómo nosotros podemos imaginar que de repente la sociedad uruguaya está súper conectada, hiperconectada, y esto es relativamente, digo, no tan así. Digo, esto también fue un dato importante. Por supuesto que aumentó el uso diario de Internet, y aumentó en casi todos los departamentos, digo, y de forma importante. Y la forma que también, digo, la población tiene de utilizar Internet fundamentalmente para la comunicación, para conseguir trabajo, para estudiar, pero poco se usa, por ejemplo, para trabajar, o por lo menos para buscar trabajo, digo. Entonces, digo, para compras prácticamente son porcentajes muy poco significativos, muy leves, y ver un poco también qué es lo que todo esto nos estaba diciendo. El teatro se mantuvo, la danza creció levemente. Y también nosotros preguntamos por qué no se iba a ver un espectáculo de danza, por qué no se iba a ver una película, por qué no se va, por qué no se consume. Y predominante lo que predomina es no tengo tiempo o prefiero hacer otra cosa. Pero también en otros consumos comenzó a aparecer el desinterés. No me interesa o no me gusta. Y eso también es motivo de un estudio más profundo en próximos informes o en próximos trabajos que haga el observatorio. Y algo que también puntualizamos en el informe es que en un 5% respectivamente, tanto en el caso del teatro, de la danza, de los museos, argumentar de que no van porque no es un lugar para mí, que es un dato a tener en cuenta, porque es una especie de automarginación de la población que tenemos que estudiar, tenemos que saber. Digo, ¿por qué? ¿Por qué la gente piensa que no es un lugar para la persona, ¿no?
Pero yo no me quiero ir sin contarles lo que son nuestros imaginarios. Ahí se hicieron preguntas nuevas, preguntas que continuaron, las mismas, desde el 2002. Y ahí es interesante, fundamentalmente, el hecho de que los uruguayos somos muy críticos con nosotros mismos y consideramos que nos cuesta cambiar. Entonces, en los informes del 2002 y el 2009, nos cuesta cambiar. Pero, ¿qué nos cuesta cambiar? En este informe se preguntó, ¿nos cuesta cambiar en lo político? ¿Nos cuesta cambiar en lo cultural? ¿Nos cuesta cambiar en lo tecnológico? Y empezaron a salir las respuestas. En lo tecnológico, las opiniones están absolutamente divididas, y 3 de cada 10 uruguayos opinan de que nos cuesta cambiar, pero como está tan dividido, no hay un consenso de esa dificultad del cambio. Hay más bien una aceptación de que estamos abiertos al cambio tecnológico. Esto de alguna manera cierra con lo que anteriormente habíamos estudiado cuando preguntábamos en el 2009 sobre cómo percibíamos y si aceptábamos o no al Plan Ceibal. Cierra de alguna forma. Pero después preguntamos, ¿nos cuesta cambiar en lo político? Sí. Y ahí 5 de cada 10 uruguayos asumimos que nos cuesta cambiar en lo político. No sabemos por qué, no tenemos idea por qué. No podemos decirlo, podemos inferirlo, pero no decirlo con seguridad. Entonces hicimos otra pregunta, ¿nos cuesta cambiar en lo cultural? Más porcentaje, casi 6 uruguayos de 10 dijeron nos cuesta cambiar en lo cultural. Y seguíamos al analizar la encuesta sin poder entender en dónde estaba de repente la dificultad de ese cambio. Y planteamos otra pregunta, pero esto fue en el formulario, cuando fuimos armando el informe, ahí empezamos como a darnos cuenta y a percibir. Cuando a usted le dicen cultura, ¿en qué palabra piensa? ¿Con qué palabra usted asocia cultura? Y salió, mayoritariamente, era una pregunta abierta, la persona respondía lo que quería, que asociaba cultura a educación, enseñanza. Así lo decían los encuestados. Entonces, esa respuesta nos daba, de alguna manera, un atisbo, nos daba como para entender que, bueno, que de repente ese cambio cultural que tanto nos estaba costando a los uruguayos y nos cuesta, los encuestados lo asociaban justamente al tema de la educación. Y que al fin y al cabo, la educación, una reforma educativa, es una decisión política. Por lo tanto, el cambio político también lo estaba viendo por ese lado. Entonces, ¿qué percibimos? Una gran preocupación por parte de los encuestados sobre justamente la educación de sus niños, de sus adolescentes. Creo que este es un dato a tener en cuenta. Es un dato que la encuesta no se propuso averiguar, que surgió de las respuestas de los propios encuestados y de esas preguntas que son tan odiadas en una encuesta, que son las preguntas abiertas, cuando el encuestado responde espontáneamente. En muy lejano lugar salió cultura asociado a teatro, a cine, a danza. En otros, a valores, a turismo, a tradición. Con eso los uruguayos y otras miles de respuestas muy poco significativas. Pero de alguna manera nos permitió armar este rompecabezas que veníamos armando y que no entendíamos bien cuál de repente podía ser explicado esa dificultad para cambiar. Pero también preguntamos por el pasado, con la pregunta ¿todo pasado fue mejor? Y esta pregunta, que sale dividida, pero que estaríamos, digamos, 4 de cada 10 uruguayos diríamos que no, estamos en desacuerdo, que todo pasado fue mejor, pero está muy dividida la respuesta de los uruguayos. Pero es muy interesante cuando la cruzamos por voto partidario, tomando en cuenta que el voto que se nos dijo en la encuesta correspondía a la elección del 2009, porque en el momento que se estaba haciendo la encuesta, que me olvidé de decirlo, pido disculpas, fue entre mayo y julio del 2014. Estábamos en plena campaña electoral. Por lo tanto, lo que tuvimos en cuenta fue lo que la persona votó en el 2009. Y ahí uno encontraba que, si se quiere, los más nostálgicos del pasado
eran fundamentalmente quienes declaraban haber votado al Partido Colorado. En un segundo lugar venían los que habían declarado votar al Partido Nacional y los que más desacuerdo tenían con respecto a que todo pasado fue mejor, era el Frente Amplio. Los demás partidos, Partido Independiente, Asamblea Popular, como las respuestas eran pequeñas, quedan en otros, por lo tanto no lo podemos discernir. Pero también preguntamos por el futuro, no nos quedamos en el pasado. Y preguntamos fundamentalmente cómo nos imaginábamos el futuro del Uruguay. Un país productivo, un país turístico, un país minero, un país cultural, un país tecnológico. Y altamente, 6, casi 7 de cada 10 uruguayos considera que el Uruguay se imagina el país como un país productivo. En segundo lugar, pero en porcentajes mucho más bajos, 20%, un país turístico. Y esto nos iba dando todo un panorama de cómo los uruguayos nos percibimos, cómo opinamos y qué opinamos. También preguntamos por los jóvenes, qué queríamos, qué queremos, tuviéramos o no tuviera hijo el encuestado, sobre los jóvenes. Y predominantemente queremos que sean profesionales. Se le da un montón de categorías. En el caso del varón aceptamos el deporte. En el caso de la mujer, preferentemente que termine siendo maestra. Y ahí es muy interesante el tema de género. Hijas mujeres, hijos varones, preguntábamos por separado. Pero también cómo veíamos al resto de los jóvenes, a los jóvenes que no son nuestros hijos. ¿Y qué querían esos jóvenes? Y fundamentalmente salió que la querían pasar bien, lo cual es correcto, son jóvenes. Pero las respuestas, drogarse, irse del país, fueron las que salieron con menores porcentajes. Los mayores porcentajes que los jóvenes quieren estudiar, quieren trabajar, quieren tener una familia, que eran categorías que nosotros les dábamos. Y para terminar, porque me entusiasmo y sigo hablando, ¿cómo podemos terminar? Y bueno, con la frutilla de la torta. Este periodo de gobierno, y en particular las autoridades con las que hoy estoy, llevaron adelante una serie de políticas culturales. Ver cómo percibía la población si la cultura había cambiado en este periodo, en estos 5 últimos años. Si se sentían más cerca, más lejos, si se sentían peor o mejor que hace 5 años. Y ahí realmente el dato fue alentador. 6 de cada 10 uruguayos considera de que el acceso a la cultura es mejor que hace 5 años. Esto es un dato importante, fuerte, porque se dio en casi todos los departamentos. Los departamentos donde solamente Rivera, Salto, y no me acuerdo del tercero, Tacuarembó, gracias ministro, dijeron que no estaban de acuerdo, pero con este detalle. Rivera y Tacuarembó estaban igual que hace 5 años. Y Cerro Largo estaba, Cerro Largo, que fue el departamento que nos llamó la atención, porque en un 53% Cerro Largo dijo que estaba peor que hace 5 años. Eso es muy interesante mirarlo por departamento, porque también ahí se ve la labor de las direcciones de cultura. Y esta dirección de cultura, que ha tenido una labor en red y que ha tenido una labor, de reunión mensual prácticamente, y de haberse reunido en el interior del país con los que dirigen la cultura en los departamentos, es muy importante cómo las políticas nacionales como las locales llegan y son percibidas por la población. Y el acceso a la cultura nos permitía medir eso. Entonces, ¿qué podemos decir en resumen? Este informe nos muestra que sigue habiendo desigualdades en los consumos, que el capital cultural es fundamental, que el nivel educativo que tiene el individuo es lo que más trasciende cuando uno hace esta investigación, que el uruguayo está como entrando nosotros decíamos en el 2009 estamos en una transición. Creo que esa transición se termina, pero da paso a un gradual cambio cultural que se va asentando en el país, pero a nuestro modo, al estilo uruguayo, tranquilo, gradual, no con grandes diferencias ni grandes porcentajes.
Y eso fundamentalmente, como lo dice Rosario Radakovich, se observa en Internet y en asumir, digo, las nuevas tecnologías, los TIC, digo, el tema de los audiovisuales, en ir incorporando a nuestra vida cotidiana todo eso nuevo, todo eso, pero que hoy sigue siendo la población con mayor nivel cultural y mayores ingresos y más jóvenes los que más acceden a todo eso. Pero se nota, hay una parte del país que está entrando a esa Internet y explorando y dándose cuenta de que ese otro mundo también existe. Entonces hay como una combinación entre mantener determinadas características tradicionales en los consumos, digo, pero también en aumentar nuestra perspectiva y nuestras expectativas. Y fundamentalmente, digo, hacer hincapié en que los resultados de este informe sirvan, digo, para ser críticos con nosotros mismos, para ver, digo, cómo, justamente la palabra lo dice el título, el comportamiento que tenemos los uruguayos en todo esto, digo, pero un poco pensar en que los uruguayos estamos andando, seguimos caminando, digo, y pienso que eso, digo, es muy positivo y que esto lo que da es una información muy rica, de gran utilidad y que nosotros agradecemos, y un poco como lo hizo el decano de nuestra facultad, agradecer justamente el haber hecho este reconocimiento, el haberse dirigido a este equipo y el haber depositado su confianza en poder hacer este informe desde afuera del ministerio, porque somos observadoras, integramos un observatorio y eso también nos posiciona en un lugar diferente, pero que podamos aportar también a la gestión del gobierno nacional. Muchas gracias.